Salmo 23 es el salmo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Es lo que el cuerpo de Cristo debe de vivir el día de hoy. El Salmo 22, un salmo antes, es el salmo del sacrificio de Cristo. Y eso ya pasó, diga conmigo, ya pasó. El Señor Jesús lo vivió y al vivirlo, extrajo obviamente para nosotros toda bendición. Salmo 22 dice el versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es decir, que a causa del pecado, obviamente, el hombre es alejado de Dios. A causa del pecado, el pecado es lo que hace separación. Y cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él pagó por nuestros pecados. Nuestros pecados cayeron sobre Él. Y al caer sobre Él ahí en la cruz del Calvario, Él experimentó la separación de Dios, que es lo tan tremendo, tan grande, tan angustioso que un ser humano puede vivir, estar alejado de Dios. Porque Dios es la vida, diga conmigo, Dios es la vida. Dios es la vida, es decir que cuando estamos unidos a Dios, extraemos la vida de parte de nuestro Señor. Esa vida nos levanta. Cuando un enfermo va al doctor y no tiene fuerzas y se le acaba la energía, le ponen una bolsa de suero, ¿verdad? Para que reciba fuerza. De alguna manera le quieren alimentar el cuerpo para que el cuerpo reciba fuerzas. Bueno, cuando hablamos de nuestro espíritu alejado de Dios, no es un espíritu enfermo, es un espíritu muerto. Pero el Señor Jesús vino para darnos vida. Amén. Vino para darnos vida. Pero Él experimentó eso. El Salmo 22 es el salmo de la agonía. Y por eso Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso era para mí, para que yo lo viviera perpetuamente, eternamente. Sin embargo, Él eligió vivirlo para mí o por mí. Él eligió que Él fuera separado de Dios Padre cuando los pecados cayeron sobre Él, y vivir esa agonía, esa sequedad, esa angustia, porque quizás el hombre, algo que puede experimentar físicamente en la tierra es cuando se le acaba el oxígeno. No imagine, pero en nuestros países se miran las torturas de los policías, ¿verdad? Le meten una bolsa plástica en la cabeza a la gente, se la amarran y aquel se acaba el aire que hay dentro de la bolsa y se pone morado, cae al suelo, y cuando ya no están seguros si está muerto o está vivo, se la quitan. Y a veces vuelve y a veces no. Pero son las torturas de los policías mexicanos, por si usted no sabía. Ya son las torturas de los policías mexicanos. Y obviamente ese oxígeno es la ausencia de la vida. Esa es la desesperación de una persona de estarse muriendo y estar, hermano, no alcanzando ese oxígeno. Y el Señor Jesús lo vivió ahí en la cruz del Calvario. Murió. Porque Él no solamente murió físicamente, murió espiritualmente también. Es decir, que su espíritu fue de alguna manera condenado, y dice la Biblia que descendió a las regiones de los muertos. Fue una muerte espiritual también. Y Él experimentó eso por nosotros. El versículo 7 dice que Él experimentó la burla de los enemigos. Dice: todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Y entonces el hombre empieza a vivir la burla de los enemigos. El Señor Jesús fue el que vivió esa burla, no solamente de los soldados romanos, no solamente de los hombres que lo crucificaron, sino que también la vivió de parte de las autoridades, de los seres espirituales. Lo vivió también ahí burlándose, ahí carcajeándose. Dice el versículo 12, dice: muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán. Versículo 12: toros fuertes de Basán me han cercado, ávidos abren su boca contra mí como un león rapaz
y rugiente. Entonces la burla de los enemigos fue lo que Él pasó por nosotros. Eso estuvo para nosotros en un pasado, cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz del Calvario y los hombres y los seres espirituales lo miraron impotente, lo miraron sin fuerza, lo miraron que no tenía el poder de bajarse de la cruz, que se encomiende a Dios, puesto que en Él se deleita, dice. Y entonces Él vivió esa angustia, vivió ese tormento para que nosotros no lo viviéramos. Es decir, que obviamente para nosotros es la victoria. Diga conmigo, para mí es la victoria. Por eso Dios está empeñado en que nosotros conozcamos la victoria de Cristo Jesús y que vivamos como victoriosos en la tierra. Porque ya el Señor Jesús vivió la burla de los enemigos, ya vivió ese señalamiento, ya vivió el aguantarse y decir: no me voy a bajar porque estoy pagando por los pecados de la humanidad. Estoy expiando para que el hombre sea salvo, y Él tuvo que aguantarse. Entonces nosotros no somos llamados a aguantarnos en una soledad y en una tristeza y en una angustia, sino que somos llamados a salir de ahí. Diga conmigo, salir de ahí. Por eso el cristiano no debe de estar solamente diciendo: pues la voluntad de Dios es que yo me aguante también. Jesús aguantó por nosotros. Dice: muchos toros me han rodeado. Son esos animales en el mundo espiritual que se manifiestan. Por eso las religiones paganas tienen como deidades muchos animales, porque esos animales representan esa realidad espiritual que hay en el mundo espiritual. Esos dioses que están, hermano, con cara de animales. Pero el Señor Jesús vivió la burla de estar ahí. El versículo 16 dice: porque perros me han rodeado. Versículo 16. Mira lo que vivió el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores. Dice: me horadaron las manos y los pies, refiriéndose obviamente al sacrificio. Diga conmigo, al sacrificio. Sacrificio, la crucifixión, el horadarle las manos, el horadarle los pies, el colgarlo en un madero. Dice: me han cercado cuadrillas de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Versículo 17 dice: puedo contar todos mis huesos. Es decir, que estaba en una situación de menosprecio. Dice Isaías que cuando Él estaba ahí crucificado, dice que Él fue sin buen parecido, para que no sea por su buen parecido ahí en la cruz del Calvario que lo deseemos, sino por el sacrificio que Él hace y que hizo por nosotros. Dice ahí, me horadaron las manos y los pies. Versículo 17: puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Versículo 18: reparten vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Es decir, que cuando Él dijo: yo soy el Mesías, yo soy el rey de los judíos, esa era la acusación que había contra Él. Dice la Biblia que le echaron un manto escarlata sobre Él, tratando de distorsionar el ministerio que él trajo a la tierra. Pero después de eso ellos se reparten los vestidos. Es decir, que cuando miramos sobre todo a la religión, la religión está tomando las vestimentas, hermano, que los romanos pusieron. Por ejemplo, la iglesia tradicional, bueno, la Biblia nos enseña que hay ministerios, amén. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores y maestros. Pero ¿qué hicieron los romanos? Pusieron un papa, pusieron cardenales, pusieron curas y los vestidos los distorsionaron y se los repartieron y los hicieron a su manera, pues. Y entonces el Señor Jesús eso lo vivió en la cruz del Calvario. Lo vivió y miró hacia el futuro cómo los hombres, los romanos, se repartirían sus vestidos, diciendo: vamos a repartirnos y que a cada quien le toque algo y no dejemos que Él reine. A Él lo crucificamos, a Él lo excluimos del reino. Y eso es lo que vivió Él. Dice el versículo 22 que en esa crucifixión Él tiene una esperanza. Diga conmigo, una esperanza. Y en la esperanza debe de ir la fe.
Dice el versículo 22, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, que es el versículo a que hace referencia a Hebreos, cuando dice en medio de mis hermanos te cantaré salmos, te alabaré, alabaré tu nombre. Dice el versículo 23, los que teméis al Señor, alabarle, descendencia toda de Jacob, glorificarle, temedle. Y entonces está hablando de la fe y la esperanza que el Señor Jesús vivió y vio en la cruz del Calvario. Versículo 25 dice, de ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Dice, los pobres comerán, se saciarán, los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Entonces hay una esperanza. Ahí en la cruz del Calvario es el punto de la crucifixión o del sufrimiento. Diga conmigo, del sufrimiento. Y entonces llegamos al Salmo 23, cuando es la época nuestra. Diga conmigo, la época nuestra. O diríamos la época actual del Señor Jesús. La época para hoy. Yo debo de mirar cuál es la época para hoy. No vaya a ser que estoy agarrando la época pasada del sufrimiento, de dejar que me crucifiquen los demonios y que me golpeen y que hagan lo que quieran conmigo porque estoy haciendo la voluntad de Dios. No, eso fue la crucifixión en Cristo Jesús. Pero ahora vamos al capítulo 23, donde ahora es el día presente para el cuerpo de Cristo. Y en el día presente en el cuerpo de Cristo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Diga conmigo, nada me faltará. Esa es mi actitud que yo debo de tener. La versión en inglés da la impresión de que no estaré deseando nada, no estaré queriendo nada, porque yo tendré suficiente en mí. Yo debo de confesar eso. El Señor es mi pastor. Diga conmigo, Él es mi pastor. Él es mi pastor. Es decir que el día de hoy el cuerpo de Cristo debe de estar bien, debe estar bendecido, debe estar cuidado. Es decir que el Señor Jesús sí fue abandonado ahí en la cruz del Calvario. Ahí no había auxilio, lo dejaron. Ese trago se lo tenía que pasar él solo. Es decir que ese trago es para ti y vas a morir, vas a ser alejado del Padre y los demonios se van a burlar de ti y vas a ser sepultado. Pero resucita en victoria. Y en esa victoria empieza la nueva era, la era de la iglesia. La era cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Ahí nace la iglesia. Y una iglesia de poder, una iglesia de autoridad, una iglesia que empezó a experimentar al Dios verdadero. Por eso no te conformes con una religión. ¿Qué es una religión? Bueno, pertenecer a un club, estar en una religión y sentirme solamente cómodo porque pertenezco a una religión. Pero lo que Dios quiere es que lo conozcamos a Él, que sepamos que Él es una realidad. Cuando decimos el Señor es mi pastor, estoy hablando de que Él está todo el tiempo conmigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice ese versículo 1. Versículo 2 dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, y esa es dirección y guianza. Diga conmigo, dirección y guianza. O sea que si yo estoy cansado, no es porque la voluntad de Dios es que yo esté cansado. La voluntad de Dios es que yo esté descansado. La voluntad de Dios es que yo pueda venir delante de Él, pueda decirle mis inquietudes, mis problemas, y que delante de su presencia yo realmente pueda descansar. La principal razón por la cual nosotros vivimos acelerados todo el tiempo es porque no tenemos descanso. Y porque buscamos la saciedad para nuestras vidas en tantas cosas en la tierra. Si hay algo que a mí me agrada en Dios y pensar, es en vivir una vida de fe. Diga conmigo, una vida de fe. Porque qué feo es vivir una vida sin fe. Una vida sin fe es vivir solo para trabajar. Solo para trabajar. La persona está atada por toda su vida. Solo trabajando. Yo no digo que no hay que trabajar, por supuesto hay que trabajar. Pero me refiero que no puede ser mi único sostén, mi única esperanza. Porque a través de la vida tengo que ponerle fe a lo que hago. Y cuando camino en una vida de fe, yo puedo
vivir otras cosas fuera de solo trabajar, creyendo que Dios está conmigo y que Dios nunca me va a dejar. Yo empecé a vivir esa vida de fe sin darme cuenta y quizás no trazándola correctamente. Pero recuerdo cuando estaba mi pastor, yo a veces no traía dinero más que unos $20, quizás $30. Y después del servicio el domingo me daban ganas de ir a comer con mi familia. Me alcanzaba para ir a un lugar de comida rápida y comer con mi familia. Pero yo decía, pero es lo que tengo para la semana. Y entonces decía, pero si salgo ahorita de aquí de la iglesia y me detiene un policía y me da una infracción de tráfico, no me va a estar preguntando si tengo o no tengo. Él me la va a dar, tenga o no tenga. Y entonces mejor no voy a esperar que me den una infracción de tráfico, sino que mejor agarro a mi familia y voy a comer y en la semana Dios dirá. Y empecé a vivir con eso y no me estaba dando cuenta que estaba viviendo una vida de fe. Una vida muy bonita. Porque no depende uno solamente del trabajo, sino depende del cuidado de Dios. Dios dará mañana. No hay que guardar, por supuesto. Si Dios te da la oportunidad de guardar, guarda. Es bueno. Es bueno. Pero me refiero a que cuando el guardar te evita de disfrutar una vida de libertad, el hombre desafortunadamente vive esclavo en la tierra y no se da cuenta. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra y les dijo a los judíos que ellos eran esclavos, los judíos dijeron, no somos esclavos, somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. Y el Señor Jesús les dijo, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Es decir, que el hombre está obligado a un sistema. Un sistema es, por ejemplo, endeudarse todo el tiempo. Y el dicho es que si no lo hago de esa manera, yo nunca tengo nada en la vida. Y ese es el sistema del mundo. Pero en la vida de fe me dan ganas de salir de ese sistema, de no practicar el sistema que todo mundo practica y empezar a creerle a Dios y decirle, Señor, ese sistema no es el tuyo. Ese sistema solo es el del mundo, pero yo creo en que tú puedes liberarme de esa cadena, porque la Biblia enseña que el deudor es esclavo al que le debe. El que es dueño de la deuda, al que le deben, él se enseñorea sobre los demás. Y entonces cuando vengo delante de Dios, Señor, yo estoy viviendo una época de bendición, donde puedo elegir caminar una vida de fe. Usted se sorprendería que quizás el 50%, quizás más, tal vez menos, de la cristiandad en la tierra no vive una vida de fe. Su vida es solamente de compromisos y hay que ser responsable, por supuesto que hay que ser responsable. Hay que ser responsable con el bill de la luz, hay que ser responsable en el trabajo. La razón que nos dieron trabajo es porque nos necesitan. Pero no puedo solamente esclavizarme a eso, sino decir, Señor, yo quiero vivir una vida donde te creo a ti, donde miro tu mano, donde dejo que tú obres. Quizás sería lo más correcto, dejar que Dios obre. ¿Cuándo queremos dejar que Dios obre? Mire, el capítulo 11 de Hebreos, regresamos luego a Salmo 23, pero el capítulo 11 de Hebreos, ayer que estaba estudiándolo, me di cuenta de que hay esperanza con fe y hay esperanza sin fe. Porque la fe, dice capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, ahora bien, la fe es la certeza, diga conmigo, es la certeza. Otra versión dice, es la sustancia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces ahí marca una esperanza, la certeza de lo que se espera. Ahí hay dos cosas, fe y esperanza. Diga conmigo, fe y esperanza. Y me doy cuenta, quizás que cuántas veces en la vida yo he tenido esperanza, pero sin fe. ¿Qué espera mi hermano? Sanar, pastor, pero realmente no creo que el Señor lo vaya a hacer. Oh, entonces tienes esperanza sin fe. Y si hay una esperanza sin fe, nunca va a llegar. Recuerde, la fe es la sustancia. Y entonces todo lo que yo espero en la vida, le debo de poner sustancia o le debo de poner fe. Mire, un llamado, porque yo lo miraba ayer esto y
y decía, Señor, yo necesito esto. Y un llamado que te puedo hacer hoy es: vive esperanza, pero asegúrate que vives esperanza con fe. ¿Qué esperas? Que tu hijo sea salvo, amén. ¿Qué esperas? Que tu cuerpo sea sanado. ¿Qué esperas? Salir de tus compromisos económicos. Pero no vaya a ser que tengas esperanza de eso, pero sin fe. La fe es la certeza, la seguridad. Mi hijo sí va a ser salvo. Yo sí voy a vivir en sanidad. ¿Cuál es tu esperanza? Ser sanado. Pero ¿tienes fe en esa esperanza o es una esperanza que no tiene sustancia? Que sí lo esperas, pero no lo crees. Y entonces debo de ponerle fe a todo lo que hago. Por eso repito, yo estoy entendiendo lo maravilloso de este evangelio es una vida de fe. Porque si no, solo vivo para trabajar, solo vivo de lunes a viernes, de lunes a sábado, trabajando, entrando, saliendo, ponchando tarjeta, llegando a la casa, corriendo con los niños, dando el pago aquí, dando el pago allá. Cumplí y de ahí se me fueron de 20, 30, 40, 50 años y la vida se acabó y viví toda mi vida esclavizado. Y yo quiero vivir una vida de fe, una vida donde por supuesto que voy a ser responsable, pero en medio de esa responsabilidad voy a dejar que Dios obre. Y por eso Dios me pone desafíos de fe enfrente de mí. Desafíos que pueden ser cosas insignificantes. Yo no digo que, por lo que voy a decir, yo no digo que nuestras ambiciones sean terrenales. Yo no digo que nuestro anhelo y nuestras pasiones sean terrenales, carnales y solamente por llenar el gusto de un alma. Pero hay cosas donde Dios quiere que actúes con fe. Le voy a contar esto, si usted me lo cree, amén, y si no me lo cree, está bien. Un día fuimos con mi esposa a la tienda de los teléfonos. Yo andaba buscando un teléfono. Bueno, mi esposa me dijo, te voy a comprar tu teléfono. Ella me lo iba a comprar. Y fuimos y no había el que yo quería. El barato, pues, para que me entienda. No había el que yo quería. O sea, el de buena gama, dicen por ahí, no sé qué quiere decir eso. Pero el barato, el de 128 gigabytes, que cuesta alrededor de $1,000, $900 más o menos. Y entonces me dijeron ahí en la tienda, el único que tenemos de ese que quieres, el único que tenemos es el de 1 terabyte. Y costaba $1,600. Dije, no, yo no quiero ese teléfono. No, yo para qué quiero un teléfono caro. Yo con algo sencillo, con eso tengo. Y le dije a mi esposa, no, vámonos. Yo no, voy a esperarme. Ni que fuera tanta prisa esto. Me vine, llegué a la casa en la tarde, me puse a caminar alrededor de mi terreno. Yo camino en las tardes ahí cuando puedo. Y entonces sentí que el Señor me habló. Y me dijo, ¿sabes por qué era el único que había de esos? Le dije, no. Me dijo, porque yo quería que tú te compraras ese. Ah, Señor. Porque yo por mí, pues, ¿para qué quiero ni que fuera reportero, mi hermano? ¿Sí me entiende? No, por eso le digo, no es el deseo, no es despertarle un hambre por cosas que son pasajeras y cosas, pero lo que me refiero, quiero vivir una vida de fe, quiero vivir una vida donde le creo al Señor, donde no dependo solamente del círculo que el hombre vive en la tierra, sino que quiero una vida de fe. No quiero cosas. Quiero que me entiendan, no quiero un teléfono. Quiero vida de fe. No quiero estar en un círculo de la tierra, sino del sistema del mundo, sino decir, Señor, tú eres mi pastor, tu palabra dice que nada me faltará. Nada estaré deseando. Y entonces me doy cuenta que, como dice el apóstol Otto, a veces la persona tiene ganas de comer algo que se le antoja, pero dice, no, pero está muy caro. Pero tiene, sí, pero está muy caro. Y entonces la persona elige comprar otra cosa que no quiere en ese momento. El cuerpo es el cuerpo es lo de menos, pero elige otra cosa, no por otra cosa, sino por falta de fe en su corazón. No estoy diciendo que seas malgastado, estoy diciendo que cada cosa que decidas en tu corazón, asegúrate que lleva fe en tu corazón. Que la fe es el motor que mueve. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de verdes pastos Él me hace descansar. Dice, junto a aguas de reposo me conduce. Y entonces me habla de dirección y guianza. Repito, el Salmo 22 es el salmo del sacrificio de Cristo, donde se separó Dios de Él, donde hubo burla de los enemigos, donde lo sacrificaron y lo horadaron de manos y pies. Pero él dice, ahora el Salmo 23 es el salmo para el cuerpo de Cristo el día de hoy. Y en ese salmo del día de hoy, o esa palabra para el día de hoy, es guianza de Dios. Es decir, que hoy Dios no se ha separado de nosotros. Desafortunadamente somos nosotros los que nos separamos de Él. Entonces, dirección y guianza. Versículo 3. Dice, Él restaura mi alma. ¿Qué debo de vivir en la tierra el día de hoy? Una restauración. Una restauración no a lo que yo viví en la tierra anteriormente, sino una restauración a la idea original de Dios para mi vida. ¿Qué quiere Dios o qué quería Dios para el hombre en el principio? Que viviera en un paraíso, que viviera en un descanso. La palabra Edén, el huerto del Edén, la palabra Edén quiere decir deleite. Por eso lo que Dios quería era que el hombre se deleitara en lo que Dios le daba, que estuviera completo dentro de su ser. Porque yo creo, hermano, lo que dice la Biblia. La Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿cuántos estamos contentos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros estemos contentos, que estemos saciados, que estemos en confianza. Cuando estoy en confianza, sé que Dios tiene cuidado de mí. Diga conmigo, Él cuida de mí. Él cuida de mí. Y entonces me conduzco creyendo que Él tiene cuidado de mí donde quiera que yo vaya. Y me va a prosperar. Y va a abrir caminos de bendición para mi vida. Y entonces dice, Él restaura mi alma. Una restauración, un levantamiento. Es decir, que cuando en el principio el hombre no estaba derribado, el hombre estaba arriba. Y aunque estaba arriba, no se enorgullecía. No se creía la gran cosa, porque para él era normal. Hay cosas que para nosotros deberían de ser normal. Dios quiere que lleguemos a un punto donde las cosas buenas son normales para nosotros. De lo que se mira en el mundo en el día de hoy es que el rico, él está contento con lo que tiene y no necesita hacer la gran cosa. Y el pobre es el que compra lo más caro que puede y nunca está contento. Y entonces el hombre está derribado en la tierra. Y Dios quiere que el hombre sea levantado. Por eso dicen que muchos de los millonarios no cargan un smartphone, cargan un teléfono de doblar, hermano, de hacerlos. Porque para ellos no es la gran cosa, pues. Para ellos es normal, para ellos tener es normal. Pero para el pobre no, el pobre, hermano. Ay, me sorprendió ir a Los Ángeles y mirar a los homeless con iPhones, hermano, de los caros. Los homeless que están pidiendo en las esquinas, que andan todos sucios, de veras, andan con su bolsa de plástico de basura y que no sé qué cargan allá adentro, la cargan colgada y andan en las calles. Pero los miré hablando por teléfono y le miro que el teléfono es iPhone con las 3 cámaras. Digo, esos son los más. Pero son homeless, no tienen dónde vivir, están pidiendo para comer. Y uno se pregunta cómo le hacen. Y con línea, pues la línea cuesta dinero, ¿no? Pero una cosa que se mira en el mundo es que el pobre es el que busca presumir. Pero el que tiene, él no necesita presumir. Y entonces en el principio el hombre estaba levantado porque tenía todo. Tenía acceso al árbol de la vida. Tenía todo lo bueno ahí. Y él no estaba orgulloso. Él no trataba de mirar a los demás por encima del hombro. Pero cuando el hombre cayó y careció de todo, fue cuando le salieron los deseos carnales. Y se dio cuenta que estaba tirado. Pero hoy en la iglesia de Cristo dice, Él restaura mi alma.
Así es que yo debo de buscar la restauración. Señor, yo quiero la restauración. Por eso Dios quiere que aprendas a tener. ¿Sabe por qué? Porque cuando aprendes a tener, ya no estás deseando. Dices, no, yo ya tuve. Y no es la gran cosa. Como dijo un predicador, dijo, yo ya comí en Londres, ya comí en París, ya comí en Beverly Hills. No es la gran cosa. Primero yo pensaba que era la gran cosa, pero ya pasé por ahí. Es lo mismo. Pero tienes que pasar por ahí, pues. Tienes que pasar por ahí para que te des cuenta que no es la gran cosa. Es decir, que Dios quiere que tu vida esté levantada. Y es el ministerio de hoy de la iglesia. Dios quiere que la iglesia de Cristo esté levantada. Por eso debo de caminar una vida de fe en la tierra. Le creo a Dios. Cuando le creo a Dios, no tengo miedo de ofrendar el último billete que tengo. Pero cuando no tengo fe, lo tengo que guardar porque al rato no sé qué va a pasar. Estoy poniendo de ejemplo la ofrenda, pero puede ser para comer, puede ser para cualquier cosa que necesitas, pero que dices, no, pero esto es todo lo que tengo. Pero cuando el hombre entiende, esto no es todo lo que tengo. Hablando de la vida física, esto no es todo lo que tengo. Yo tengo un cuerpo nuevo. Amén. Dice Pablo, dice que si este tabernáculo, esta tienda terrenal se deshiciera, tenemos en los cielos un edificio no hecho por manos humanas. Entonces tengo otro edificio. Esto no es todo lo que tengo. Lo que traigo en la cartera no es todo lo que tengo. Mi trabajo, yo voy a cumplir con mi trabajo porque yo como cristiano debo de ser responsable en mi trabajo. Ellos me dieron trabajo porque me necesitan, por eso, no por otra cosa. Debo de ser responsable, pero no es todo lo que tengo. Eso no quiere decir que voy a ser irresponsable en mi trabajo. Yo voy a ser responsable porque soy hijo de Dios y porque voy a dar un buen testimonio. Pero no es todo lo que tengo. Es decir, que si yo pierdo ese trabajo, Dios tiene algo mejor para mí. Recuerdo cuando yo pasé por una situación de escasez económica, 2 meses sin trabajo, pagos de vivienda, pago de carro, manutención obviamente en la casa, y conseguía 100 aquí, 100 allá, 50 aquí. Yo ya le debía a medio mundo, hermano. Y yo estaba preocupado. Realmente la familia durmiendo y yo a medianoche viendo para el ceiling ahí, contándole las palomitas al ceiling ahí, porque estaba preocupado. Pero llegó el momento cuando dije, Señor, si pierdo la vivienda, tú me vas a dar una mucho mejor todavía. Si pierdo el carro porque no pueda cumplir con los pagos, tú me darás uno mucho mejor todavía. Y empecé a poner mi fe en Dios. Empecé a ver que lo que tenía no era todo lo que tenía. Porque Dios está vivo. Diga conmigo, Dios está vivo. Entonces, Dios quiere que yo cuente con Él primeramente. ¿Qué cosa es imposible para Dios, mi hermano? No hay nada imposible para Dios. Dios tiene control de todas las cosas. Solamente lo que Él quiere es que yo le crea. Y siempre, cuando Él me pide algo, me pide porque me quiere mostrar su poder. Me quiere mostrar, hermano, su provisión. Me quiere mostrar que Él realmente está vivo. Diga conmigo, Dios está vivo. El hermano Jesús me platicaba que la semana pasada le decía a su esposa que un día le íbamos a poner a predicar aquí. Y él empezó a creer a Dios. Y yo no sabía eso, por supuesto. Pero tuve el deseo de decirle, hermano, predique ahí unos 15, 20 minutos ahí el viernes. Predique unos 15 minutos ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está vivo. No quiere decir otra cosa, que Dios está vivo. Y en cada cosa que vives en la tierra, date cuenta que Dios está vivo. Yo no quiero pensar como que Dios está lejos, mi hermano. Por eso cuando Él me pide algo, yo quiero hacerlo. Quiero responderle porque, Señor, yo sé que tú estás vivo. Y cuando miro la mano de Dios, hermano, eso me llena, eso me da seguridad. Por eso cuando a Abraham le pidieron a Isaac y le dijeron, dame a tu hijo, a tu único, aunque tenía a Ismael, pero Dios le dijo a tu único, al que amas, a ese dame. Tal vez a Ismael te lo amaba, pero no tanto. Pero dijo, al que amas, ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham va al monte del sacrificio. Y ahí Abraham dice una declaración, Dios proveerá. Y conmigo, Dios proveerá. Hay un cántico que cantan los hermanos aquí,
que da los nombres de Dios, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el cántico? Nombra a Dios como Rafa. ¿Qué es Rafa? Jehová Rafa, sanador. Jehová Jireh, mi estandarte, ¿no? Sí, Jehová Jireh, mi estandarte. Y entonces empiezan los nombres por el cual yo voy a conocer a Dios. Y entonces Abraham mira ahí a Dios en el monte y dice: en el monte de Dios, como se dice hasta el día de hoy, en el monte de Dios, Dios proveerá. Dios proveerá. Pero tuvo que estar dispuesto a ofrendar a su hijo. Tuvo que estar dispuesto a poner lo más valioso que él tenía. Señor, lo voy a poner delante de ti. Por eso una característica de los siervos de Dios es que Dios les pide, en algún lugar de su vida, les pide todo lo que tienen. Jesse Uplanes dice que a él se lo hacen 2 veces ya. Dice el Señor 2 veces. Dice, la primera vez estuvo fácil porque no tenía tanto, pero la segunda vez Dios me volvió a decir: dame todo lo que tienes. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Porque quiere quitarte? No. Dios no te va a quitar, nunca te va a quitar. Lo que Él quiere es que tú mires su mano de poder. Y cuando miras su mano de poder, vas a caminar confiado en ese Dios todopoderoso. Vas a caminar libre. ¿Cuánta gente camina con miedo en la tierra? El miedo es una esclavitud. ¿De qué tienes miedo? El indocumentado, de que lo vayan a deportar. El que no tiene dinero, de que se le vaya a acabar lo poco que tiene. Y son diferentes temores que el mundo tiene. Y el que vive con temor es esclavo del temor. Cualquier temor que tenga, no importa cualquier. Hay algunos que han estado enfermos en el pasado y tienen miedo de que les vuelva a regresar esa enfermedad. Y viven como con un demonio que los está atormentando en la mente todo el tiempo ahí. No vaya a regresar eso otra vez. Y eso es una esclavitud. Pero Dios quiere que caminen libre de esclavitud. Y yo debo de conocer al Dios todopoderoso para que yo camine libre de esclavitud. Y cuando eres libre, mi hermano, sonríes delante de las peores circunstancias, porque sabes que Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible, y que el mismo que te sacó adelante la primera vez te sacará adelante la segunda vez también. Y que no importa cuántas veces el diablo venga contra ti, tú saldrás adelante en el nombre del Señor. Mire, yo busco mi libertad, no busco dinero, busco libertad. No busco otra cosa excepto libertad. Señor, yo quiero caminar libre, no con temores. No con temores legales, no con temores económicos, no con temores emocionales. Quiero caminar libre. Cuando caminas libre puedes bendecir a los demás. Y entonces dice aquí el versículo 3: Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Miren lo que estamos viviendo el día de hoy. Versículo 4: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, seguridad, confianza. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no voy a temer. Aunque vengan dificultades sobre la tierra. Yo no sé qué dificultades puedan venir a la tierra, pero no puedo creer a los noticieros. No puedo creer a lo que el mundo está hablando. Debo de creerle a la palabra de Dios. Yo creo que esto es lo más importante. Yo creo que esto es lo más seguro. El mundo puede decir que el mundo puede vivir en recesión, pero creo la palabra de Dios, que Dios no deja a nadie desamparado, y que en los momentos más difíciles Dios me sacará adelante. Por eso, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, yo no voy a temer. Su vara y su cayado me infundirán aliento, me guiarán, me llevarán hacia adelante. Yo necesito vivir esa época de la iglesia del día de hoy. El tiempo cuando estoy siendo pastoreado por el Señor y nada me faltará. Versículo 5 habla de prosperidad, unción y llenura, porque dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Es decir, que Dios te da prosperidad delante de aquellos que no quieren tu prosperidad. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces Dios tiene una prosperidad para su pueblo en medio de la dificultad. Y en medio de los enemigos
nosotros seremos levantados. Los enemigos van a mirar que Dios está con nosotros, porque en la cruz del Calvario los enemigos y los toros de Basán estaban burlándose del Señor, del cuerpo de Cristo Jesús, de cómo estaba ahí crucificado, indefenso, vencido. Pero el día de hoy no, eso ya pasó en el Salmo 22, eso fue antes. Pero ahora el cuerpo de Cristo es que caminaremos por ese valle de sombra y de muerte, pero Él está con nosotros, y que Él prepara mesa delante de nosotros en presencia de los enemigos. Es decir, que no se van a poder burlar, sino que tú siempre vas a salir adelante. ¿Sabes por qué? Porque tu confianza está en Dios, y mi confianza está en Dios. Dice: has ungido mi cabeza con aceite. Eso tiene que ver con ser libre de demonios. Diga conmigo: libre de demonios. La oveja, lo he escuchado por ahí en diferentes predicaciones, que las ovejas se agusanan, les caen gusanos en la cabeza y empiezan a atormentarles la cabeza. Y por eso el pastor de las ovejas tiene que traer siempre su botella de aceite para echarles en la cabeza y matar todo eso. Y por eso dice: has ungido mi cabeza con aceite. Es decir, que los demonios deben de irse, deben de ser vencidos. Por eso repito, no sé qué temores tengas, pero hay esclavitudes de toda índole en esta tierra, y yo quiero ser libre. Y para caminar libre debo de vivir una vida de fe, creyéndole a Dios. Quizás se escuche mal la expresión, pero como si fuera un loco yo. Como si fuera un loco. Así, de esa manera vivo el evangelio. Como si fuera un loco, creyéndole a Dios, creyendo que Él sí me va a sacar adelante, y que voy a mirar su mano, y que Él me va a levantar, y Él tiene un lugar especial para mí. Dice: has ungido mi cabeza, mi copa está rebosando. Versículo 6: ciertamente, mire, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos vivir tristes. No podemos caminar, hermano, pensando que algo malo nos puede pasar. Tenemos que pensar que algo bueno nos va a pasar. Porque Job, cuando le vino toda la calamidad, él dijo: lo que yo temía, eso me sobrevino. Y es que el hombre empieza a temer que le pueden pasar cosas negativas en la tierra. Pero cuando yo vivo el evangelio de la Biblia, dice el bien y la misericordia, y usa la palabra ciertamente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Donde quiera que yo vaya, yo debo de esperar que puertas de bendición se abran donde yo voy. Y por eso debo de caminar una vida de fe. Repito, caminemos una vida de fe, mis hermanos. Yo me doy cuenta que es maravilloso vivir una vida de fe. Una vida donde le crees al Señor en todo tiempo, donde toman los desafíos de fe como diciendo: esta es la manera como Dios me quiere prosperar, como Dios me quiere bendecir. O puedo vivir de cheque a cheque, corriendo, pagando, haciendo año tras año, tras año, tras año, y nunca teniendo tiempo ni dinero para nada extra que Dios quiere que yo disfrute en la tierra. Pero eso es porque no camino una vida de fe, vivo una vida sin fe. Mi fe más grande es en controlar. Yo creo en ser buenos administradores, mi hermano. Yo creo en que seamos buenos administradores, pero no puedo depender solamente de una administración humana, sino debo de creer que Dios es poderoso para multiplicar, para hacer milagros, para que de la nada resulten cosas. Mire, cuando el Señor Jesús agarró ese pan y los pescados y los bendijo delante del Señor, obviamente Él todavía no miraba el milagro, pero Él estaba confiado que ese pan y esos pescados iban a ser multiplicados. Por eso debo de creer que Dios siempre está al pendiente de mí. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Seguridad de bien, seguridad de salvación, seguridad de bienestar en la presencia del Señor. Diga conmigo: yo voy a estar bien. Una vez más, yo voy a estar bien. Yo debo de levantarme en la mañana con esa confesión en mi boca: yo voy a estar bien, yo voy a salir bien. Si la lucha es con una enfermedad, la voy a vencer en el nombre del Señor.
Si la lucha es económica, la voy a vencer en el nombre del Señor. Si la lucha es legal, la voy a vencer en el nombre del Señor. Si la lucha es emocional, mire qué problema los problemas emocionales. Cuando la persona tiene sus emociones todas quebradas y no tiene fuerzas ni para él mismo, mucho menos para ayudar a los demás. Pero hay gente que nos necesita. Mire, yo como pastor en la iglesia, yo no puedo vivir con mis emociones quebradas, hermano. Que todo me hace llorar, por todo me quebranto. No, y los demás, y los que me están mirando de allá para acá, pero también los que te están mirando a ti también, tus hijos, tus nietos, ya que estás envejeciendo, van a mirar hacia ti. ¿Y cómo pueden mirar? ¿Cómo pueden mirar a alguien que se quiebra por todo? Pero si miran a alguien que tiene fe, que dice Dios está con nosotros, y en los momentos difíciles Dios nos sacará adelante y vamos a caminar hacia adelante. Ahora, yo quiero terminar porque mirando el Salmo 24, porque recuerde que el Salmo 22 está en el pasado, lo que el Señor Jesús vivió. El Salmo 23 es para hoy y el Salmo 24 es el ministerio futuro del reino del Señor Jesús. Dice el Salmo 24:1: del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Eso es la abundancia en el reino literal de Cristo. Versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? Viene ese día, diga conmigo, viene ese día. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y puro de corazón, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente los lavados por la sangre de Cristo, solamente los santificados por el Espíritu Santo, somos los que estaremos en ese monte del Señor con el Señor. Es el reino milenial, es el reino venidero de Cristo Jesús. El versículo 6 dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Entonces habla de recompensa de los que buscaron al Señor. Diga conmigo, recompensa. O sea, el día de hoy no se mira mucho la diferencia entre el que busca al Señor y no lo busca. Algunos no lo buscan. Algunos solamente llegan para Semana Santa, para Navidad y para alguna celebración. Ahí están. Y el resto del año, nada. Pero nosotros buscamos a Dios, amén. Y la Biblia nos enseña, en Malaquías dice que hay un día cuando vamos a discernir la diferencia entre el justo y el injusto, entre el que honra a Dios y el que no honra a Dios, entre el que le busca y el que no le busca. Y entonces la generación o la recompensa, dice el versículo 6, que la generación de los que buscan al Señor, es lo que dice el versículo 5, recibirá bendición del Señor, justicia del Dios de su salvación. Dice el versículo 7: alzad, oh puertas. Recuerde que esto está en el día venidero. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Cómo se va a mirar eso, hermano, ese día? En ese día venidero, cuando se abran las puertas para que entre el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su pueblo alabándolo, bendiciéndolo, hermano, y glorificando al Señor y gozándose con Él y diciendo: este es mi Señor. Este es al que ha alabado y bendecido y glorificado. Se viene ese día. Alzaos puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. Versículo 8: ¿quién es este Rey de la Gloria? El Señor. Diga conmigo, el Señor. Mire lo que vamos a vivir. El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Versículo 9: alzado puertas vuestras cabezas, alzadlas puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. Y el versículo 10 dice: ¿quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Entonces tenemos que mirar en qué tiempo estamos viviendo. ¿Cuántos creemos en la bendición? ¿Cuántos creemos en la prosperidad, hermano? Creemos en la sanidad, creemos en la restauración, porque el Salmo 22 es la crucifixión de Cristo. El Salmo 23 es hoy. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Diga conmigo, nada me faltará. Y tengo la esperanza y la seguridad de lo que viene.
Cuando el Señor Jesús se manifieste y entre el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el día de hoy lo voy a alabar, lo voy a glorificar y me voy a gozar en el Señor que me pastorea el día de hoy, y que aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré. Diga conmigo, no temeré. Cuando el miedo venga a tu vida, debes de reprenderlo, rechazarlo, porque jamás en la Biblia dice que tú tengas miedo. Siempre es no temas. Cuando el Señor Jesús caminó sobre el agua y los discípulos se espantaron, dijo: no teman, soy yo. Cuando Gedeón estaba escondiendo el trigo de los madianitas, le dijeron: no temas. Y la palabra siempre es: no temas. Ahí que si viene el temor a tu vida, recházalo. ¿Temor a qué? ¿Temor a la escasez? ¿Temor a la enfermedad? ¿Temor a cualquier cosa que quiera atacar tu vida? Repréndelo, recházalo y di: esta no es parte de mi vida. El día de hoy, el Salmo 23 es para mí. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, mi Señor, y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Es el tiempo que la iglesia está viviendo el día de hoy. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Él restaura mi alma. Él es el que me levanta. Él es el que me quiere volver al punto original. Padre, te bendigo. ¿Quieres declararlo y decirle: el Señor es mi pastor? El Señor, Él es mi pastor. Es mi pastor. Díselo a Él, porque Él es el que te pastorea. Él es el que te llena. Él es el que te dice: no temas. Él es el que te dice: aunque pases por valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Te daré aliento, mi vara y mi callado te infundirán aliento para caminar hacia adelante. Señor, te adoramos. Pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Sí, Señor, Él confortará mi alma. Recíbelo en tu ser, que Él te fortalecerá. Él te llevará hacia adelante. Justicia, decláralo, por amor a su nombre. Oh Señor, te alabamos. Decláralo: el Señor es mi pastor. El Señor, Él es mi pastor. Es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo declaro en el nombre de Jesús que nada nos faltará, que nada nos faltará, que hay un ministerio
ministerio presente del Señor Jesús en la tierra. Hay un ministerio presente de vida, de restauración, de gozo, de cuidado. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Padre, te damos gracias porque tú siempre tienes cuidado de nosotros. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, tú siempre tienes cuidado de nosotros.